¿Qué tal, Reyes? De nuevo con ustedes en su espacio Cápsulas del Reino a través de nuestro canal por YouTube Tecnologías Divinas, el cual está libre a su acceso y todo este material está disponible para usted gratuitamente. Ok, vamos a continuar con el tema que ya está en curso, que está en desarrollo. Ya cubrimos la primera cápsula y en esta hora estaremos cubriendo la segunda. El tema se llama el lenguaje apocalíptico. Y antes de entrar, quiero recordarles que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que se complace, se alegra de nuevamente estar por acá con ustedes, deseándoles lo mejor de la vida y continuar con este proceso de descubrimiento de los temas bíblicos y también trascendiendo pues a los temas que no tienen nada que ver con la Biblia. Ok, estamos hablando y ya cubrimos en la primera cápsula un primer elemento de este conjunto de elementos acerca del lenguaje apocalíptico. Hablamos lo que era el antes y el después, y ahora estamos cubriendo lo que son los poderes de los cielos estremecidos y las expresiones o el lenguaje que se utiliza. Ya sabe que es la forma como se denomina ese lenguaje apocalíptico. Estamos hablando, o en la primera, ya culminando la primera cápsula, explicábamos que la luz o el sol equivalen a la ley dentro de lo que es el lenguaje apocalíptico. Cuando usted escucha en labios de los profetas que se está utilizando proféticamente el lenguaje o el término luz o sol para hablar específicamente de la nación, de mandamientos, de decretos, de orden, obviamente que se está hablando de la ley. Cuando la luna se utiliza, el equivalente a la luna dentro de este lenguaje se está haciendo referencia al Sanedrín, y las estrellas son equivalentes a los maestros de la ley, a los escribas, a los fariseos, rabinos, etc. Ok, hoy vamos a ver el lenguaje que utiliza el salmista David, quien fuese rey, pero se movió en la dimensión profética. También usó un lenguaje para él mismo, está describiendo de la persecución que el rey Saúl desató sobre su vida. Fíjate, el Salmo 18, versículos 7 al 13, observa cómo dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y cuando usted revisa la historia, realmente, ¿qué fue lo que pasó? Fíjese que en aquellos días, cuando David está narrando, está haciendo un reencuentro de lo que fue esta persecución que Saúl, el rey Saúl, desató sobre él, se dice que ni siquiera llovió. Y fíjese cómo se describe un drama digamos, de naturaleza cataclísmico, porque los cielos descienden, Jehová desciende en tinieblas, oscuridad, las aguas, nubes.
Pero todas estas figuras obedecen a un lenguaje apocalíptico. Entonces, aquí, en estos pasajes del Salmo 110, el Salmo 18, corrijo, el Salmo 18, versículos 7 al 13, repito, lo que se estaba era describiendo la persecución, o David mismo estaba describiendo la persecución que desatase sobre él el rey David, y usted se recuerda, en aquellos días. Eso lo puede ver usted muy bien en las Escrituras, lo puede ver en Reyes, en Crónicas, va a encontrar toda esa, digamos, todo ese drama donde Saúl desató una persecución sin fronteras sobre David. Ok, ahora vamos a ver de qué manera se habló proféticamente, de qué manera se decretó proféticamente la caída del imperio babilónico por medio de los medos persas. Usted tiene que conocer la historia universal. Allí claramente le habla de estos 4 imperios que sucedieron, que fueron quienes protagonizaron o quienes, digamos, entretejieron la visión que Daniel tuvo en el capítulo 3 sobre aquella imagen gigantesca en su sueño, y también de las 4 bestias que luego ve en el capítulo 7, si bien recuerdo. Entonces, pero fíjate cómo sucedió, cómo se quiere describir a través de este lenguaje apocalíptico sencillamente un cambio de imperio, un cambio de gobierno, un cambio de administración. Por supuesto que hubo muertes, por supuesto que hubo guerras, que hubo pérdidas de vidas, hubo desastres, pero la forma como se describe por este lenguaje parece que hubiese ocurrido otra cosa más dantesca, más terrorífica. Pero dentro de la cultura de los hebreos, de esta nación judía, este lenguaje tenía, cada elemento del lenguaje apocalíptico tenía su característica, y señalaban a cosas bien puntuales, bien familiares y bien cotidianas y comunes al pueblo de Israel. Fíjate, en el año 539 antes de Cristo, obró esta destrucción de Babilonia por medio de el imperio medo-persa. Observa cómo Isaías proféticamente declara esta caída. Isaías 13:6 dice: aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Verso 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros, o llámense estrellas, no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Fíjate que está hablando específicamente del cambio de imperio, es decir, de la caída babilónica, del imperio babilónico en manos de su cabeza principal, para cuando se originase este imperio que fue Nabucodonosor. Está cayendo su imperio, está cayendo su leyenda por medio de otro imperio que fueron los medos persas. Y fíjate que en este pasaje número 13, debo decir número 10 del capítulo 13 de Isaías, se está utilizando el mismo lenguaje que se utilizó en Mateo capítulo, el que leímos, que dejamos claro en la primera cápsula, Mateo 24-29, donde dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Hablando este pasaje proféticamente por medio de este lenguaje apocalíptico de la finalización, de la culminación o la consumación del pacto de la ley o el pacto mosaico. Pero fíjate que aquí en Isaías 13:10 se están usando
el mismo lenguaje, con las mismas terminologías o las mismas expresiones para hablar del cambio de un imperio por otro, o sea, un imperio tumbando a otro. Es decir, los medos persas tumbando o quitando a la fuerza al imperio babilónico, por supuesto todo esto soberanamente determinado por el eterno Dios. Ahora, observa otro pasaje afín que tiene que ver con lo mismo, Isaías 13, en el mismo capítulo 13, versículo 13. Dice, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día de del ardor de su ira. O sea, algo bastante descriptivo, abierto de guerras, conflictos, devastaciones. Sin embargo, lo que fue un cambio de gobierno. Se usó fuerza, claro que sí, pero quizás, según la historia, esto ocurrió en el año 539 a.C., repito, pero quizás no ocurrió a la magnitud y con los detalles, pues, que se están acá transmitiendo. En el mismo Isaías 13, el verso 1, dice, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijos de Amós. Ahora, fíjate, otro lenguaje utilizado en otro cambio de mando, de gobierno, fue en Nínive. En el año 612 a.C. se profetizó la destrucción de Nínive. Y esta destrucción o esta profecía fue anunciada por Nahum. Observa el capítulo 1, verso 5 de Nahum. Dice, los montes tiemblan delante de él y los caballos se derriten, la tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. El verso 1 dice, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos, cuando Nínive fue destruida, ¿ok? Fue en el año 612 a.C. Otra profecía que se usa el mismo lenguaje para describir el acontecimiento o el suceso, se encuentra o se llevó a cabo en el sexto siglo antes de Cristo, que fue la advertencia al faraón de Egipto. Ezequiel 32 del 7 al 8 dice, y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré estremecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado, y la luna no hará resplandecer su luz. Haré estremecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Esto se dijo en contra, o fue una advertencia en contra de Faraón. Ahí mismo en el capítulo 32, versículo 2, observa lo que dice allí. Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, este es Ezequiel profetizando, rey de Egipto, y dile a leoncillo de naciones, eres semejante y eres como el dragón en los mares, pues secabas tus ríos y enturbiabas las aguas con tus pies y hollabas tu ribera. Es decir, todo describiéndose el dominio que ejercía el imperio egipcio en aquellos días, y fíjate la forma como se está describiendo este asunto. Otro acontecimiento de destrucción narrado pues en este lenguaje apocalíptico se llevó a cabo en el mismo siglo VI antes de Cristo, que fue la destrucción divina sobre Edom y Bosra. Edom y Bosra. Eso está en Isaías capítulo 34 del 2 al 4. Dice, porque Jehová está irado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantarán hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá. Fíjate la expresión, el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra,
y como se cae la de la higuera. Solamente, fíjate, todo este lenguaje descriptivo de cataclismo, de, qué sé yo, fatalista, desastroso, destructivo, para describir solamente la destrucción divina que cayó sobre Edom y Bosra en el siglo número 6 o en el sexto siglo antes de Cristo. Otro pasaje similar, con las mismas características, se llevó a cabo en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 14, observa cómo dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas y los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Simple y llanamente describiéndose lo que fue la invasión del Imperio Romano, la toma a la fuerza de la ciudad de Jerusalén, la destrucción del templo y de la ciudad, y la aniquilación o el asesinato de casi 1.200.000 judíos en aquellos días. Otra escritura que demuestra este acontecimiento está en Lucas capítulo 23, del versículo 28 al 30. Dice: pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vuestras mismas, por vosotras mismas, corrijo, y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Advirtiéndoles y profetizándoles acerca de ese día, que ese día fue justamente el año 70 después de Cristo. Luego retomamos el pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 14 a 16, y usted va a ver cómo y de qué manera esto que estamos hablando sobre lo ocurrido en Jerusalén en el año 70 comenzó a llevarse efectos, y usted va a ver cómo de una forma más clara, con mayor precisión y exactitud, cómo los acontecimientos se llevaron a cabo. Va a ver de la manera como Pablo el apóstol los registra, recoge, reseña la información de lo acontecido, y se va a dar cuenta que no fue de la manera como proféticamente se anuncia, sino que Pablo lo hace de una forma más entendible, o sea, con un lenguaje más global, para que se entendiese todo lo que estaba ocurriendo. Fíjese, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14 al 16. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O sea, está hablando en 4, 5, 6 palabras o 5, 6 sílabas, en unas, qué sé yo, 12, 13 letras. Está describiendo de que el juicio se estaba ya llevando a efecto sobre los judíos que mataron a los profetas y que mataron a Cristo y a todos sus mártires, sin usar aquel lenguaje de que los cielos van a ser removidos, se van a cerrar o enrollar como un pergamino, las estrellas caerán, no darán su resplandor, al igual que los luceros, el sol tampoco dará la luz, lo mismo que la luna.
O sea, fue algo totalmente preciso, conciso, el acontecimiento, sin usar un lenguaje un lenguaje apocalíptico como el que utilizaron los profetas. Entonces, fíjese lo interesante que es conocer y entender de buena mano todas estas figuras, todos estos lenguajes, como especialmente este que estamos estudiando, el lenguaje apocalíptico, y ya tenemos que cerrar, lo dejamos hasta aquí, pues ha sido un placer estar con ustedes nuevamente y será hasta el próximo tema. Un abrazo a la distancia y continúen siendo bendecidos y saludables. Será hasta la próxima.